¿Qué onda, amigos del Sabrosito TVX? ¿Cómo están? Seguramente lo has visto en cameos de películas, conoces a alguno de sus personajes o de plano eres fan acérrimo de él. Pero lo que quizá no conozcas es la historia de vida de uno de los creadores más importantes y exitosos de todos los tiempos. Así que acomódate en tu silla, ve por tu botana favorita y conozcamos la vida de Stan Lee. Stanley Martin Lieber nació en Nueva York un 28 de diciembre de 1922. Al ser hijo de inmigrantes judíos romanos, desde pequeño tuvo que sufrir en carne propia mucha pobreza a consecuencia de la Gran Depresión de 1929. Por eso, desde pequeño, siempre a la par de sus estudios, tenía empleos sencillos de medio tiempo, como repartidor de periódicos o trabajos de limpieza. Siendo un niño, el pequeño Stan jamás imaginó que su destino lo llevaría a los cómics. Por esos días su mayor sueño era ser actor de películas, y su primer ídolo fue el actor Errol Flynn. Pasado un tiempo, el joven Stanley, ya de 16 años, había renunciado a laborar en una fábrica de pantalones, y hojeando el periódico se encontró con el anuncio que le cambiaría su vida. La editorial Timely Comics solicitaba un ayudante en general. Stan, sin pensarlo dos veces, acudió al trabajo más por necesidad que por conocimiento de las actividades que iba a realizar, ya que sus planes originales eran trabajar ahí por un corto tiempo. Ahí, la casi recién fundada casa editorial Timely Comics, hoy Marvel Comics, era manejada básicamente por solo dos personas: Joe Simon, quien fungía como editor y guionista, y Jack Kirby, quien fungía como dibujante y esporádicamente como escritor. Como dato extra, por aquella época los principales personajes de Timely Comics eran la Antorcha Humana, Namor y el Capitán América. Sus primeros trabajos de Stan Lee en Timely Comics fueron ir por emparedados, barrer las hojas de dibujos desechados y también llenar tinteros. Stan tomó este empleo muy seriamente, así que terminaba rápido sus labores, y con tanto tiempo libre en el trabajo era común que se sentara en una pequeña banca en el rincón del austero estudio y tocara su flauta el resto de la tarde. Acto que volvía bastante loco a Jack Kirby. Por aquellos días, cada historieta requería de 2 páginas de prosa describiendo a grandes rasgos de qué iría la historia, pero tanto Jack Kirby como Joe Simon pensaban que nadie leía esa parte jamás, por lo que después de un tiempo le dieron a Stan Lee la responsabilidad de llenar esa parte. Y así, en mayo de 1941, el Capitán América: La venganza del traidor fue firmada por Stan Lee. Pero, ¿por qué no usó su nombre verdadero? Pues según sus palabras, este seudónimo lo utilizó porque no quería usar su nombre real, ya que lo estaba reservando para la gran novela estadounidense que nunca escribió. Por cierto, años más tarde, este seudónimo lo adoptó legalmente como su nombre real. En 1942, Stan Lee se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. Su lucha no se libró en las barracas, sino en un estudio, ya que después de reparar postes, el ejército lo clasificó como un dramaturgo. Su principal aporte a la guerra fue la creación de un manual en forma de cómic que fue distribuido a todos los soldados para no contraer enfermedades de transmisión sexual. Tras finalizar la guerra en 1945, Stan Lee regresó como editor en jefe de la ya de ese entonces renombrada Atlas Comics, con el ímpetu de seguir trabajando en la creación de historias de superhéroes. Sin embargo, los gustos del público estaban cambiando y nuevos géneros como el humor, el terror e incluso el romance fueron conquistando las preferencias de los lectores. Ante esta crisis, Stan Lee siguió apostando por los superhéroes, incluso dándoles tintes dramáticos. Sin embargo, hacia 1949 las últimas series de superhéroes habían sido canceladas. Pero no todo en aquella época fueron malas nuevas para Stan Lee, ya que el 5 de diciembre de 1947 se casa con Joan Clayton Buddock, una hermosa modelo de sombreros que conoció a bordo del mítico barco Mauritania tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. De ese matrimonio, que ha durado hasta el día de hoy 68 años, nacieron su hija, Jaycee Lee, y un bebé que desgraciadamente murió al tercer día de nacido. Hacia finales de la década de los años 50, Stan Lee junto con su equipo en Atlas Comics continuaron con la tendencia de crear historias muy alejadas a los temas referentes a los superhéroes. En aquella época el Capitán América ya no figuraba en los stands de venta, en su lugar títulos como Lily la modelo se vendían bastante bien. En el Congreso de los Estados Unidos comenzó a surgir una serie de acusaciones hacia los cómics, culpándolos de toda clase de malos comportamientos en los jóvenes. Según los políticos estadounidenses, los cómics eran detonantes y encausadores hacia la delincuencia juvenil, el bullying, la obesidad, el mal comportamiento hacia sus padres e incluso acusaciones tan absurdas como causante del asma. Esto último porque según los políticos, los niños y jóvenes que leían cómics preferían sentarse a leer estos que en lugar de salir a jugar con sus amigos.
Ante tan mala reputación, aunado a la censura, las ventas de las historietas se desplomaron estrepitosamente. Stan Lee, que era el editor en jefe, no tuvo más remedio que despedir a la mayoría de los que antes de ser artistas, guionistas e ilustradores eran sus mejores amigos. La situación cayó al punto que en 1961 Stan Lee tomó la difícil decisión de renunciar al mundo de los cómics y dedicarse a otra cosa. Desesperado, Stan Lee le comentó la difícil situación a su esposa y ella simplemente contestó: y esas palabras revolucionaron las ideas de Stan Lee. I'm the Hulk. Hacia principios de la década de los 60, los superhéroes habían empezado a tomar fuerza una vez más, pero no de la mano de Stan Lee, sino de la competencia. DC Comics había revivido y actualizado con gran éxito y aceptación del público a Flash, y tiempo después iniciado una tendencia de crear historias cuyos protagonistas fueron equipos de superhéroes. Así, la Liga de la Justicia de América gozaba de gran éxito. Ante tal fenómeno, el jefe de Atlas Comics, Martin Goodman, se acercó a Stan Lee y le pidió que creara un grupo de superhéroes para hacer contrapeso a la competencia. Y él aceptó, pero con la condición que esta vez sería su manera. Ya no serían más los personajes acartonados sin sentido del humor, mucho menos personajes de arquetipos perfectos sin ningún conflicto duradero o que los pusieran en verdad en aprietos. En lugar de esto, Stan Lee le propuso crear un grupo de personajes que vivieran en un mundo más realista, conllevando con esto que tuvieran problemas comunes y corrientes. Y así, Stan Lee creó una historia que cumplió todos estos aspectos novedosos y se la entregó a Jack Kirby para que la dibujase, llevando con esto que en noviembre de 1961 se publicara el legendario número 1 de los Cuatro Fantásticos, que marcaría toda una revolución en la manera de concepción de personajes en los cómics. Como dato importante es que la mayoría de la gente cree que Stan Lee creó la mayoría de personajes famosos de Marvel, creencia que no es verdad, ya que él siempre se asoció para crear sus obras con sus colaboradores artísticos, siendo el más importante Jack Kirby. Además de eso, él introdujo la práctica de incluir regularmente un panel de crédito en la página de bienvenida de cada historia, nombrar no solo al de escritor y dibujante, sino también al entintador y rotulista. Stan Lee siempre comparte hasta la fecha el crédito con sus compañeros. Los Cuatro Fantásticos fue un rotundo éxito en el público, tanto así que Atlas Comics, que ya se llamaba para ese entonces Marvel Comics, pudo salir de su grave crisis financiera. Pero el trabajo creativo de Stan Lee y Jack Kirby no solo quedó ahí, ya que en enero de 1962 hace su aparición Ant-Man, y luego 4 meses después llega por primera vez a las páginas de los cómics el increíble Hulk. La explosión Marvel estaba a punto de comenzar. Meses después, Martin Goodman, dueño de Marvel Comics, entró a la oficina de Stan Lee y le propuso crear un nuevo personaje aprovechando la inspiración que recientemente tenía. Stan Lee aceptó y días después, sentado frente al escritorio de su estudio, meditaba cuál sería el poder de su nuevo personaje, ya que tenían al hombre más fuerte del mundo, un personaje que volaba y un supersoldado, así que debía pensar en algo original. De repente, vio una mosca pegada en la pared frente a él. Ahí se le ocurrió que sería genial que alguien pudiese saltar y pegarse a los muros como un insecto. La inspiración le había llegado. Una vez tomada la decisión de cuál poder iba a tener su nuevo personaje, faltaba algo muy importante: el nombre. El hombre insecto, el hombre mosca, el hombre mosquito. Fueron algunos de los posibles nombres, pero que ninguno se escuchaba tan bien como para un personaje principal. Luego, al final de la lista de insectos, llegó el hombre araña. Lee presentó el proyecto al director editorial Martin Goodman, pero este rechazó el personaje al manifestar que no conocía a nadie que le gustasen las arañas y por lo tanto no sería del agrado del público. Sin embargo, una vez aprobado el proyecto, Stan Lee le llevó el guión a su más cercano colaborador, Jack Kirby, y comenzó a dibujar la primera historia de Trepamuros. Sin embargo, Stan Lee echó un vistazo previo al diseño del personaje y no le gustó del todo, ya que a su parecer este prototipo tenía una apariencia musculosa y de aspecto lento que no concordaba con un adolescente y con las habilidades del personaje. Además, el traje recordaba mucho al del Capitán América, el cual tenía una máscara parcial, usaba guantes y unas botas de bucanero, además que lanzaba telarañas con una especie como de pistola. Stan Lee, no satisfecho con el trabajo de Jack Kirby, le dio el proyecto a otro talentoso ilustrador, Steve Ditko, quien le dotó no solo de un diseño totalmente diferente a algún personaje creado previamente por Marvel, sino que además le dio un aire más oscuro y un tanto siniestro, concepto totalmente nuevo para la época. Y así, en agosto de 1962 llega el último número de la revista Amazing Fantasy, quizá el número más legendario de la editorial Marvel, porque ahí hizo su debut el más famoso e importante personaje co-creado por Stan Lee, Spider-Man, el Hombre Araña.
El Hombre Araña se convirtió inmediatamente en un éxito espectacular de ventas, y tras este triunfo Stan Lee siguió inspirado, ya que el mes siguiente junto con su hermano Larry Lieber y Jack Kirby crean al dios nórdico Thor. Otro éxito de ventas, y por si no fuera suficiente, el año siguiente, en 1963, ese mismo trío de artistas le dan vida editorial a Iron Man, el Hombre de Hierro, seguidos de la Avispa y el Doctor Strange en junio de ese mismo año. Pareciera que nada podía detener la inspiración de Stan Lee y su equipo creativo. Prueba de esto es que en septiembre de ese mismo año, en 1963, se publican los dos equipos de superhéroes más importantes de la ya llamada Casa de las Ideas, Marvel Comics. Los Vengadores fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby como una respuesta a la serie de la Liga de la Justicia de la compañía DC Comics, basándose en la misma premisa de reunir a los principales personajes de la casa editorial. Inicialmente los Vengadores fueron Hulk, Thor, Iron Man, Avispa y Henry Pym. El Capitán América se unió a este equipo hasta el número 4 en marzo del 64 y estaban regidos por el lema para enfrentar a los enemigos que ningún héroe puede derrotar solo. A la par en que se desarrollaba el proyecto de los Vengadores, Estados Unidos tenía graves problemas raciales y como consecuencia existía una severa discriminación y mucha intolerancia hacia personas de razas diferentes o de diferente color. Tal situación fue detonante para que Stan Lee desarrollara una analogía hacia aquella tensión racial, a través de un grupo de personajes que su mensaje fuera la tolerancia. Stan Lee presentó el proyecto al dueño de Marvel Comics, el cual tanto villanos como superhéroes serían mutantes, y la serie se llamaría Los Mutantes, siendo este nombre rechazado por Martin Goodman, quien consideraba que los lectores más jóvenes no sabrían que es un mutante. Buscando otro nombre, Stan Lee pensó en llamarlos X-Men, y se basó entonces en la X del famoso hombre llamado Malcolm X, que luchaba por los derechos de los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Y así el profesor pasaba a ser Profesor X, y sus alumnos serían los Hombres X. Como dato extra, Stan Lee siempre quiso ser actor de películas y de algún modo lo ha logrado, ya que ha hecho 23 cameos en las más exitosas cintas de Marvel, siendo su primera aparición en la película El Increíble Hulk de 1989. Así que si juntamos todas las ganancias de las películas donde él ha participado, nos daría como resultado que Stan Lee es el actor más taquillero de la historia. Ah, y para rematar como dato final, el primer cameo de Stan Lee en los cómics fue en Fantastic Four número 10 de enero de 1963. En este momento me pongo de pie y aplaudo a este hombre que ahora mismo a sus 92 años continúa creando, continúa innovando y nos continúa emocionando con sus creaciones. Muchas gracias señor Stan Lee por atreverse a innovar y regalarnos tanta emoción y tantas aventuras con sus personajes. Y también muchas gracias a ustedes público de El Sabrosito TVX por darme la oportunidad de apoyarme en mi propio sueño. Si les gustó el video me ayudaría muchísimo, no saben cuánto, si me regalan un like y lo comparten con sus amigos. Que tengan un día muy sexy les desea su amigo César y nos vemos en la próxima.